Buenos días a los de aquí y a los de allá, e incluso a Jolut, que yo creo que ya ha terminado la consulta. Buenos días a todos. Eh, Gracias. bueno, tenemos un tema, a mi manera de ver, muy interesante. Eh, Estamos estudiando, tratando de dar una definición clínica de psicosis y, claro, nos hemos parado un poco a mm, concretar determinados términos mm, importantes a la hora de definir la psicosis, y ahora estamos en el apartado de los trastornos del lenguaje. Eh, el próximo día nos vamos a ocupar también de los trastornos del lenguaje. Hoy le vamos a dar protagonismo especialmente a uno de ellos, al neologismo o a los neologismos. Eh, Como estamos haciendo tratando de aportar una definición clínica de psicosis, eh, claro, lo que nos interesa es mm, describir con toda la precisión posible los términos que estamos usando. Y para ello, naturalmente, la mejor forma de hacerlo es ir a las fuentes, a los autores que los describieron, a los autores que los comentaron, y en muchas ocasiones estos autores son del siglo XIX, a veces del siglo XX, pero la literatura actual en este sentido, en el sentido de la semiología clínica, es bastante más pobre. Por eso nos entretenemos en leer algunos textos clásicos, ah, que por lo menos conviene que, si no los leéis por vosotros, por vosotras mismas, hayáis oído al menos hablar de ellos y los conozcáis por las lecturas que vamos a hacer, que estamos haciendo estos días de ellos. ¿De acuerdo? Como sabéis, el lenguaje ha ocupado ocupa todavía un lugar central en la historia de la psicopatología, especialmente en el terreno de la psicosis. Y eso no es casualidad. Desde siempre, desde los inicios de la psicopatología moderna, se ha atendido en el estudio del lenguaje a su forma, a su contenido, a la entonación, e incluso cuando eran eh, textos o un lenguaje escrito, pues a cómo, a los subrayados, al trazo de las letras, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha estudiado de arriba a abajo y de abajo a arriba en todos los relieves y matices, ¿no? Fundamentalmente, desde el punto de vista de la psicopatología, el lenguaje se ha planteado como un signo o como un síntoma, como un signo de una posible enfermedad, y en ese sentido se usaba como un camino principal para el diagnóstico, o como un síntoma, si lo entendemos desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, como una formación, como una invención del sujeto con la que se trata de hacer funcionar algo, ¿no? Veremos que los trastornos del lenguaje tienen esta vertiente de la función, es fundamental en ellos, ¿no? Eh, a veces incluso al estudiar los trastornos del lenguaje, algunos autores se han preguntado, puesto que han reconocido en estos tipos de trastornos del lenguaje una importancia fundamental, se han preguntado hasta qué punto los trastornos del lenguaje son la consecuencia de la psicosis, o los mismos trastornos del lenguaje son la causa o intervienen precisamente en la causa de la psicosis, precisamente por lo importantes que son. Y esto no es algo que venga únicamente de la mano de algunos autores contemporáneos. Por ejemplo, si leéis el libro de Philippe Saslam sobre las locuras discordantes, la semiología clínica, en el que habla de las locuras discordantes, veréis que esta pregunta, si las psicosis son causa o consecuencia de los trastornos del lenguaje o viceversa, ya está allí de alguna manera planteada. Ah, Fijaros hasta qué punto se le ha dado importancia entonces a los trastornos del lenguaje en relación a la psicosis.
Tened presente también, para enmarcar bien esta materia, que los trastornos del lenguaje conforman un territorio vastísimo en el que confluyen disciplinas pues, de lo más variado. Por ejemplo, la nuestra, la psicopatología, pero también la neurología, también la psicología del aprendizaje y, por supuesto, la logopedia. Es decir, que hay mucha gente que se dedica a esto, porque los trastornos del lenguaje son amplísimos, tienen muchas variedades y orígenes muy distintos. ¿De acuerdo? Aquí nos ceñiremos únicamente a lo que concierne a nuestra especialidad, es decir, a la psicopatología y a la clínica, y en concreto a la psicopatología y a la clínica de la psicosis. Eh, Tenéis que tener también en consideración que no todo desarreglo del habla y de la escritura, aunque sea muy raro, es o tiene alguna relación con la locura. A veces ni siquiera tiene que ver con la patología. Por tanto, cuando se dice los trastornos del lenguaje y la psicosis, no se dice todos los trastornos del lenguaje. Hay una serie de trastornos del lenguaje pequeñitos dentro de toda la amplísima variedad que pueden tener que ver o que expresan muy bien o que son manifestaciones prototípicas de la psicosis. ¿De acuerdo? Pero hay otros que no tienen nada que ver. Una afasia de Wernicke no tiene mucho que ver con lo que nosotros estudiamos, y un rotacismo, que son cosas de que estudian los logopedas o los psicólogos infantiles, pues tampoco. En fin, hay miles de manifestaciones ahí. Nosotros nos limitamos a esta pequeña parcelita, ¿no? Hay alteraciones, como digo, neurológicas, otras que son más propias del aprendizaje o del mal aprendizaje. Y después hay un sinnúmero también de manifestaciones propias del patos en el sentido amplio, ¿no? Y son las que nos interesan especialmente a nosotros, ¿no? Y nos interesan, esto tenéis que tenerlo ya presente, nos interesan de dos maneras, de dos maneras. La psicopatología siempre nos interesa de dos maneras. Nos interesa como una expresión del patos, como una expresión, pero también como un intento de solución del patos. Cuando estudiamos los trastornos del lenguaje, hoy en concreto los neologismos, veréis con mucha claridad que expresan que hay, digamos, un trastorno esencial del ser, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la creación de los neologismos, especialmente de los neologismos más paranoicos, hay un intento de reequilibrar o estabilizar esa profunda deficiencia de la relación del sujeto con el lenguaje. ¿De acuerdo? Tenemos que tener presentes siempre las dos cosas, porque si no nos dedicaríamos únicamente a la patología y no al tratamiento, y nosotros nos dedicamos a las dos cosas y vemos que hay ahí una relación muy importante. Es decir, que en ese sentido los trastornos del lenguaje muestran, por una parte, el desequilibrio, pero por otra parte muestran un intento de reequilibrio, pues como todas las invenciones que hacemos, como todos los síntomas, o como todas las experiencias subjetivas, ¿no?, de las que hablamos a menudo. Esa es la orientación principal del estudio. En esta ocasión nos vamos a ocupar en esta clase de los neologismos y dejamos para la siguiente, puesto que los neologismos es una parte densa y amplia, muy estudiada en este capítulo de la semiología clínica, y vamos a detenernos en ellos y dejamos para la siguiente pues las aportaciones de Kraepelin sobre la incoherencia. No me gusta nada ese término de incoherencia, sobre la fragmentación, disgregación, eh, no sé cómo traducir ese término, ¿no? Zerfahrenheit, ¿no? Eh, Bueno, y después estudiaremos también la Loquerum de Bloiler, los paralogismos, etcétera, etcétera. Em, bueno, hoy vamos a centrarnos entonces en los neologismos, ah, que todos conocéis, que habéis estudiado 40 veces, pero bueno, vamos a repasar algunos de estos fundamentales para poder
Fijaros también que la relación del lenguaje con el sujeto, o del sujeto con el lenguaje, no es cualquier cosa. Y que, como os decía en clases anteriores, eh, lo que es importante, creo yo, entender es que todo lo que se dice ahora, prácticamente desde principios del siglo XX, relativo a que la psicosis se define por la alteración de la realidad e incluso por la transformación de la realidad, de lo que estamos hablando es que la realidad a lo mejor es un efecto secundario de algo más primitivo. Y hoy creo que con el asunto de los trastornos del lenguaje lo podréis ver. Porque cuando se fabrica un neologismo, inmediatamente, como una derivada inmediata, aparece un trastorno de la realidad importante. Cuando alguien tiene una relación con el saber de como es la certeza, la relación con la realidad se trastoca, evidentemente. Así que, a mi manera de ver, no es tanto la realidad, sino lo que hace que la realidad se multiplique, o se fragmente, o se distorsione, o se haga muy irreal, ¿no? Esto lo vamos a ver hoy. Es decir, que hasta qué punto esto que estamos estudiando ahora es bastante más básico o fundamental y trae como efecto esta especie de cambio completo en la relación del sujeto con lo que llamamos la realidad, que por otra parte no sabemos muy bien qué es, ¿no? Pero en cualquier caso, para darle importancia a esto, recordad la frase de Wittgenstein que está en el prefacio del Tractatus, cuando dice los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Es decir, para que veáis cómo el lenguaje no es cualquier cosa. Y si lo miramos desde el punto de vista psicoanalítico, incluso podemos decir que la constitución del sujeto es una constitución a partir del lenguaje, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Vale, vamos a hablar de los neologismos ahora, ¿de acuerdo? Esto era una pequeña introducción. El primer punto, lo que vamos a hablar hoy es neologismos. Me voy a referir en primer lugar a un texto de Ludwig Snell, ah, un hombre que pasó a la historia, pues por lo conocemos que Matías y yo, y no sé si hay alguien más, pero bueno, para nosotros tiene mucha importancia porque y hemos estudiado su texto, porque es el primero interesados en los trastornos del lenguaje. Había muchos y se escribieron grandes libros en el siglo XIX sobre esto, pero probablemente Snell es el autor del primer texto redondo y decisivo sobre esta cuestión, que él no llama precisamente neologismo, sino que lo llama con una palabra alemana un poco larga, ¿no? Que es la, el- la creación de nuevas palabras. Este es el término que se usa en alemán, hasta un poco de forma más tardía, donde se empieza a usar ya la palabra más latina, neologismo. ¿De acuerdo? Entonces, en el texto, que es de 1852, que él publica, y sobre las alteraciones, dice, se llama así, sobre las alteraciones de la forma del lenguaje y la creación de nuevas palabras, ahora podríamos decir, y los neologismos, y sobre las alteraciones de la forma del lenguaje y la creación de nuevas palabras y expresiones en la locura. Este es el término, el texto, digamos, el título de su texto, ¿no? Snell, bueno, no lo conocen, es un psiquiatra poco conocido, sí lo hemos estudiado nosotros cuando estudiamos la paranoia y cuando estudiamos los neologismos. Cuando estudiamos la paranoia, ¿por qué? Pues porque, lo menciono simplemente, porque este hombre fue uno de los más críticos con el modelo grisingeriano de la locura unitaria, de la locura única, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él publicó un trabajo fundamental también sobre la paranoia, entonces le llamaban monomanía, ah, sobre la paranoia como forma inicial de la locura.
¿Qué quiere decir como forma inicial de la locura? Quiere decir que hay locos que cuando enloquecen, enloquecen ya de paranoia, ¿no? Y si enloquecen de paranoia, el modelo de Grisinger no está bien hecho, porque el modelo de Grisinger no concibe que que la entrada en la locura sea por el lado de la paranoia, sino por el lado afectivo, mejor dicho, del humor, de la melancolía, de la manía, de la angustia, de la hipocondría, etcétera. Pero no por el lado ya de un delirio más o menos organizado o que tiende a organizarse. Entonces, Snell, como Hoffman, como otra serie de autores, fueron muy críticos al presentar ciertas casuísticas no muy amplias, pero que contradecían completamente el modelo de la Einheitspsychose de Grisinger, y ese modelo empezó a resquebrajarse. Pasó a la historia por esto, para los que nos dedicamos a estudiar estas cosas, y por dar, digamos, por comenzar a tratar de entender qué son estas Wort Neubildungen, las palabras de nueva creación, ¿no? De las que vamos a hablar ahora. Bueno, ¿a qué llama este hombre Snell neologismos, ¿no? Pues en primer lugar él comienza a interesarse por los errores fonéticos, es decir, cuando se pronuncia mal. De formación, por ejemplo, hay neologismos o palabras de nueva creación que consisten en distorsionar la fonética, en en deformar las palabras ya existentes. Y al deformar palabras ya existentes, se consigue, digamos, una palabra de nueva creación. Esta tarde, casualmente, han ido a coincidir las cosas así. Tengo que hablar de Joyce en una conferencia. No voy a hablar de estas cosas, naturalmente, pero Joyce jugaba mucho con el sonido, incluso con sonidos en varias lenguas, y distorsionaba las palabras de tal manera que eran palabras nuevas, ¿no? En realidad, cuando le sigues la pista, ves de dónde provienen, ¿no? Pero cogía un fonema de aquí, otro fonema de allá, los unía y creaba, se puede decir así, una serie de palabras que en realidad no eran más bien sonidos, ¿no? No se sabe muy bien qué querían decir. Es para gente muy experta que puedan seguir un poco la pista del significante de la palabra original y ver cómo se ha deformado. Pero bueno, pues una de las formas de esta creación de palabras nuevas, dice Snell, es la, digamos, deformación de las palabras ya existentes. Otra característica de los neologismos es que los neologismos, esto es fundamental que lo entendáis, es que tienen siempre un significado personal. Es decir, aquí aparece la cosa de que valen solo para una persona, ¿no? Veréis después como Morcel dicen, cada paranoico tiene su neologismo. El neologismo no se traslada a los otros no cogen el neologismo de otros. Cada uno inventa o inventan los suyos, ¿no? Son palabras completamente nuevas con un valor subjetivo para cada paciente. Yo no le puedo vender al loco que está a mi lado mi neologismo. Él tiene que inventar el suyo. Ya veréis por qué, ¿no? A veces también sucede que se crean palabras neológicas cambiando el sentido de palabras que ya existen, palabras comunes, ¿no? Mm, De manera que el paciente usa términos habituales, corrientes, pero los dota de un significado nuevo, que nadie, digamos, que está fuera del uso común, ¿no? En ese sentido, un significado idiosincrático, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dice este autor también en este artículo que estos neologismos reflejan la estructura del pensamiento de los delirantes directamente, ¿no? Es una expresión de qué tienen en la cabeza, cómo piensan, qué palabras tienen en la cabeza estos, digamos, delirantes, porque son principalmente para él paranoicos, ¿no? Ah, Van sin, el título es de la locura, ¿no? De la locura en el sentido popular, es decir, de la paranoia. Bueno,
Hay una serie de presentaciones de casos en el texto, 10 en concreto. Yo voy a leeros solamente uno para que veáis cómo los casos de la gran locura son de ayer, de hoy y de mañana, ¿no? Es muy, tienen algo incluso schreiberiano, ¿no? Y porque todos los casos de locura tienen esto, ¿no? Los grandes, los casos de la locura grande y los de la pequeña probablemente también haya un denominador común, ¿no? Voy a leeros en español el caso número 2. Dice, durante 4 años, una mujer de 52 años creyó que debido a un fuego subterráneo, el mundo estaba en peligro de extinción. Los hombres solo podían evitar esta amenaza si desarrollaban un buen entendimiento y dominio de la naturaleza. Fijaros, ella ve una catástrofe del mundo, un desorden del mundo, pero ve también una solución para esa catástrofe, que tiene que haber entendimiento y el hombre tiene que dominar la naturaleza, ¿no? Es decir, que hay ya una salida, se puede decir así, para esa catástrofe, ese mundo que se ha hecho añicos, ¿no? Y ella creó los siguientes términos y expresiones, ¿no? Por ejemplo, usaba la palabra música, music, para referirse al orden del mundo. Usaba Italia, clima, para designar el rostro justo y bondadoso de la naturaleza. Todo esto tiene que ver con el orden, ese desorden del mundo, ¿no? Todos estos términos. La letra A para significar el principio, porque en alemán principio u origen es Anfang. Entonces supongo que coge la letra de ahí, ¿no? Tierra, die Erde, en alemán, la tierra, usaba la E, ¿no? Para decir la tierra. Bueno, usaba varios repertorios para crear todos estos neologismos. La I para tal, la O para no sé qué. Bueno, y así va haciéndolo. Cuando se le preguntaba de dónde había obtenido toda esa información, respondía, percibo el tono, lo que sin duda, dice Snell, se refiere a alucinaciones auditivas. Es decir, que una de las fuentes de la creación de neologismos, esto está recogido por todos los autores, son las alucinaciones verbales. ¿De acuerdo? ¿Qué explicación le da Snell a la formación de los neologismos? Pues la primera dice que bueno, neologismos que se forman principalmente por tres vías, ¿no? La primera son las alucinaciones auditivas, palabras nuevas que escuchan o ruidos o lo que sea y las incorporan al lenguaje. También provienen de sensaciones corporales inusuales, claro. Los pacientes crean palabras para describir fenómenos corporales extraños. Otras provienen de, dice, fusión de conceptos preexistentes. Con dos sílabas o con varios fonemas se mezclan y se crean neologismos. Neologismos que combinan palabras normales de una manera. ¿De acuerdo? El alemán es muy propenso para crear en ese sentido estas palabras nuevas porque con coger una, dos o tres y meter una S en medio a menudo es suficiente para formar palabras, ¿no? Bueno, entonces ahora veis aquí cómo todas estas explicaciones coinciden, digamos, con la fórmula con la que iniciábamos esta clase de Wittgenstein, ¿no? Y si la forzamos un poco, se entenderá que los neologismos, bueno, hasta donde hemos explicado hasta ahora, ya veréis que tienen una riqueza mayor, los neologismos vendrían a ser palabras para nombrar lo innombrable de las experiencias inusitadas de la locura. Alucinaciones, sensaciones corporales que no se conocían o raras, etcétera, etcétera. Fusión de palabras, es decir, todo esto va dándole forma, se puede decir así, a un tipo de experiencias o los neologismos se cree que tratan de dar mm, tratan de poner palabras a experiencias inusitadas para las que las palabras corrientes no sirven. Hay que inventar una palabra distinta.
En realidad en poesía también es así, simplemente en el léxico corriente, cuando se inventa una palabra nueva es para dar alunizar, ¿no? Pues claro, o sea, antes de que se fuera a la luna nadie podía alunizar, ¿no? En fin, se le va dando, se puede decir así, ampliando la realidad con palabras nuevas para explicar algo que antes ah, no se había entrevisto porque no se había experimentado o no había necesidad de nombrarlo porque en realidad no existía. O si existía, no existía para nosotros, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces son también, en ese sentido, palabras para nombrar lo innombrable y también son una solución para esas experiencias insólitas. Las dos cosas. Nombran lo que no se sabe cómo nombrar, lo inefable, lo innombrable, y al mismo tiempo es una solución para tapar algo de eso inefable que está. Bueno, Snell, como os decía, en 1852 fue un pionero de los estudios del lenguaje en la psicosis eh, y sentó pues, las bases para lo que serían las posteriores investigaciones, ¿no? Ah, Otra de las cuestiones que se mencionan también en el texto es, y esto es muy importante también, es que los neologismos no se pueden imitar y no hay, los simuladores no pueden coger cosas, pero no son imitables, ni siquiera en los tonos, ni siquiera son muy difíciles porque son muy propios, ¿no? Los cambios sutiles en las formas lingüísticas, dice Snell, lo que encubren cuando se pronuncia una palabra con una entonación distinta, por ejemplo, o se escribe con o alguna letra distinta, lo que indica, dice este hombre, es la presencia probablemente de delirios encubiertos, es decir, de una locura que está por ahí que no se ve de otra manera, ¿no? Bien, esto ya lo veremos ahora. Dos puntos que queda aquí apuntados, que cada loco tiene su neologismo, especialmente en la paranoia, o que los neologismos son propios de cada loco, no son compatibles, ¿no? Y por otra parte, ¿cuál es la relación que hay entre el delirio y los neologismos? Esto es un tema muy estudiado ya, ahora lo veremos en otros autores. Por ejemplo, Eugenio Tanchi, que fue un psiquiatra italiano del norte, dedicó varios artículos al tema de los neologismos y también lo mencionó en el Tratado de las Enfermedades Mentales. Después os leeré un pasaje del tratado. Para, para Tanchi, perdón, para Tanchi y para otros autores de esta época, pescar un neologismo en la conversación con un loco era como una especie de logro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era, digamos, il fior fiore de la locura. Era como, dar como si fuera el signo inequívoco, la creme de la locura, lo máximo, ¿no? Y fijaros en ese sentido cómo lo expresa él. Dice, el neologismo es como el centinela perdido de un delirio que se esconde y huye. Cuando los autores de este tipo de ámbitos como el nuestro se ponen muy poéticos, como le pasa aquí a Tanchi, o así lees los estudios psiquiátricos de Henriet, que es muy pesado el hombre, de vez en cuando se emociona y escribe un párrafo muy entusiasta, es que eso le ha tocado muy directamente, ¿no? Se ha emocionado con algo, ¿no? El centinela perdido de un delirio que se esconde y huye. Y dice también en otra parte de ese artículo, de ese texto, es la florinata de la ideación delirante, la meta más constante del pensamiento, el objetivo característico de la preocupación del loco.
Fijaros qué importancia le da al neologismo. En el tratado de las enfermedades mentales, de la enfermedad mental, de 1904, dice también, es lógico, fijaros cómo lo razona él, es lógico atribuir a cosas nuevas que parecen nuevas, nuevos nombres. El neologismo del paranoico no es otra cosa que la expresión de esta necesidad. Es por ello por lo que no existen prácticamente paranoicos que, sintiéndose diferentes al resto, no experimenten la necesidad de resaltar esta diferencia, forjando su neologismo, palabra solemne, inolvidable, original como el delirio al que pertenece. Quedaros con el énfasis que pone en lo que es singular. No creáis que la clínica clásica lo daba todo por vale para todos. No, no, no. Hay este matiz esencial en que el neologismo es absolutamente intransferible, singular, ¿no? Y veréis después cómo algunos autores que no son psicoanalistas, cómo ven ahí, luego os leeré algunos pasajes de un texto más reciente, de 1800, de 1950 y tantos, de Theodor Sperry, donde habla claramente de la función de los neologismos. Y no es un psicoanalista, es un psiquiatra fenomenal, ¿no? Pero ellos lo ven con una claridad pasmosa, ¿no? Bueno, ahora voy a leeros un fragmento del texto del tratado. Estos eran de unos artículos anteriores. Dice lo siguiente, voy a leer. Los neologismos de los paranoicos se distinguen claramente no sólo de los que emplean las personas normales, sino también de las neoformaciones verbales de los neurasténicos y de los locos propiamente dichos. Por lo tanto, no sólo permiten un diagnóstico genérico de la locura, sino también un diagnóstico diferencial. Ahora veis, en lo que os voy a leer ahora, una constante también en el estudio de los neologismos, que es una distinción entre dos tipos de neologismos. Ya veréis que todos los autores van a hacer sus distinciones, y Lacan también. Y el día pasado, cuando leísteis el texto de Bacheto, ahí aparecen dos neologismos, dos tipos de neologismos que no tienen mucho que ver entre sí, pero son neologismos. Pero la función es distinta. Y esto está muy bien explicado ya en Tanchi, en Morselli, lo explica muy bien Sperry también. Cada uno con sus palabras, cada uno establece sus divisiones. Dice, esto primero vale para lo que llamamos ahora la esquizofrenia. Serían los neologismos más esquizofrénicos. Y lo que os leeré después es los neologismos más paranoicos. Es decir, de un sujeto en un polo más paranoico. Fijaos, entre los enfermos mentales, él no usa la palabra esquizofrenia, porque el texto es de 1904, con lo cual habla todavía de demencia precoz. En los enfermos mentales, los fabricantes más incansables de las nuevas palabras son los dementes precoces. Sin embargo, sus neologismos, atención, son numerosos, a veces hasta el punto de conformar una especie de jerga individual. Son tantos que pueden llegar a conformar una jerga individual. Suelen ser fútiles, amorfos e insensatos, pues se aplican a objetos sin importancia, ni objetiva ni subjetiva, y que por tanto ni siquiera a los ojos del enfermo necesitarían un bautismo especial. Este es un tipo de neologismos, que él dice son los neologismos de los locos esquizofrénicos, de los que tienen la cabeza muy trillada, de los que están más bien fragmentados, atomizados, ¿no? Dice, pero hay otro tipo de neologismos, que son los que él estudia más detalle, los neologismos de los paranoicos. Dice, en cambio, el paranoico, por lo general, no inventa más que una sola palabra, la cual se eleva a símbolo visible de su anomalía paranoica. Es decir, toda su paranoia se concentra o se reduce en el neologismo.
pues encierra la síntesis de su sistema delirante, dice Tanchi. Veis entonces cómo hay unos neologismos que son muy dispersos, muchas palabras que pueden llegar a formar hasta una lengua distinta. Y después están otro tipo de neologismos que concentran todas las significaciones de la lengua, que son los neologismos que él llama de los paranoicos. Él distingue estos dos neologismos por el tipo de pacientes en los que se observa. ¿De acuerdo? Detrás del neologismo paranoico, que es el que más le interesa a Tanchi, se adivina inmediatamente el tema sobre el cual gira el delirio. Y por tanto, dice, clasificar los neologismos es lo mismo que clasificar los delirios. Ya está. Dice también que existen, en su opinión, es un poco forzado, ¿no? 6 categorías de vocablos de estos neológicos. Por ejemplo, simplemente os los menciono, ¿no? Los primeros son muy paranoicos y los últimos más esquizofrénicos. Son nombres alusivos a personajes o a seres reales o imaginarios, verosímiles o sobrenaturales, aislados o asociados, maléficos o benéficos, anticristi, etcétera, etcétera. Nombres alusivos. La segunda categoría serían los sustantivos que indican agentes físicos, influencias misteriosas, metamorfosis, estados fisiológicos, modos de ser o de pensar, ¿no? Otro son, por ejemplo, las autodenominaciones, como se denominan a sí mismos, casi siempre ambiciosas, como Imperio Anastasio, Anastasio Papa, Napoleón II, Amadeo III, tal, todo este tipo. Estrella de Oro. Bueno, se denominan a sí mismos, ¿no? Otro, ya un poco más intermedio, es la terminología pseudofilosófica y pseudocientífica. Pues aquí pone algunas palabras en italiano. Alitiometría, ¿no? Neologismos que surgen, digamos, del contexto de la pseudofilosofía o la pseudociencia, ¿no? Y los dos últimos, el quinto y el sexto. Fórmulas de conjuro, por ejemplo, Dieu tres, dice aquí, ¿no? Bueno. ah, y fonemas sin ningún significado. Que aquí, bueno, os puedo leer unos cuantos, que es ufeta, palmaviana, sin ningún significado, es decir, que no se sabe muy bien qué significa. Dice, los neologismos de origen paranoico se encuentran representados en las 4 primeras categorías. Los de las 3 últimas, especialmente los de las 2 últimas, se caracterizan por su mayor extravagancia y multiplicidad, es decir, los conjuros y los fonemas carentes de significado. Y esa es una especialidad de los dementes precoces. Quedaros con esta diferencia. Lo- la palabra única, singular, la que concentra todo el delirio, y después los muchos neologismos que parece que no se sabe qué quiere decir, que son muy... que hay sujetos que hacen muchos neologismos, pero como que no funcionaran como una plomada, ¿no? Sino que están muy dispersos. Esta distinción, digo, es muy importante. Tanchi distingue los neologismos paranoicos de los neologismos, diríamos ahora, esquizofrénicos, es decir, entre los neologismos que condensan en una sola palabra inventada todas las significaciones y los neologismos extravagantes y múltiples que no dicen nada. Esta distinción nos ayudará a entender la distinción que también establece después Lacan, o que sigue con la que continúa Lacan, que son los 2 tipos de neologismos a los que después nos referiremos y que ya fueron avanzados el día pasado en el texto de Emilio Bacheto, que se comentó aquí. Pero bueno, si leéis a Seglas o a Lefebvre o los textos de ambos, ¿no? Ellos hablan de unos neologismos activos y de unos neologismos pasivos, de unos que se crean, que llevan un trabajo de creación y otros que más bien aparecen un poco porque sí, como si fueran impuestos, ¿no?
y que tienen que ver con, digamos, esa distinción final con la que terminaremos hoy, que son los neologismos plenos y los neologismos vacíos, o los neologismos paranoicos y los neologismos esquizofrénicos. Esa es un poco los neologismos densos, ¿no? Que parece que contienen toda la red de significaciones de la vida de un sujeto, y los que son huecos, que son cada vez sale uno, que está en una constante creación de neologismos, ¿no? Bueno, para que el neologismo tenga naturaleza morbosa, dice Tanchi, es necesario dos cosas: que sea personal y exclusivamente propio de determinado alienado, uno, y dos, que exprese sistemáticamente un concepto o grupo de conceptos, casi siempre de carácter supersticioso, ¿no? Y dice que la individualidad del neologismo paranoico es su rasgo fundamental, ¿no? Entonces, esto nos lleva, dejando un poco ya el texto de Tanchi, nos lleva a pensar que la locura, ¿verdad? Siempre se define la locura como algo inefable, ¿no? Como que le faltan palabras, como que las cosas que hay ahí dentro son muy difíciles de poner en palabras. Fijaros aquí en el estudio del neologismo, como esto ya salta, digamos, a la vista, ¿no? Y que además no se comparte. En la definición que da Tanchi del neologismo hay algo que no se puede compartir, es decir, que uno no puede copiar del otro. Cada uno tiene su neologismo, sus neologismos, ¿no? Por tanto, de estos comentarios sobre el neologismo aprendemos algo general, diría yo, sobre la locura. Primero, ah, que no se comparte, ¿no? Y que eso se expresa, por ejemplo, en los neologismos y también en el lenguaje privado, ¿no? Ya veréis después a dónde voy a parar con esto del lenguaje privado. Es decir, que estamos en mundos muy de cada uno, y esos mundos muy de cada uno tejen realidades muy de cada uno. Pero las realidades de cada uno se han tejido con este tipo de palabras, de lenguajes, ¿no? Esto es lo que hay que entender, ¿no? Es un trastorno de la realidad. Bueno, pero ¿de dónde sale la realidad? ¿No? Bueno, creo que estamos enfocando un poco porque siempre me han dicho, joder, cuando das una definición de psicosis, la realidad la pones en un tercer o cuarto lugar, nunca le das mucha importancia. Digo, hombre, sí, le das importancia porque es muy, muy evidente en los casos donde la gente está loca de remate, ¿no? Pero es que cuando se trastorna la realidad, los fundamentos de la realidad son los que se han alterado, y el eco de la alteración de la realidad es porque ya, digamos, está dinamitada precisamente por esto que estamos hablando ahora, por ese lenguaje privado que ha tenido que inventarse para un mundo distinto, ¿no? Bueno, esta es un poco la, las consideraciones principales de Tanchi, que os resumo en este párrafo. Los neologistas delirantes, por el contrario, no solo se aíslan de quienes conviven con ellos en su modo de imaginar, de idear, y de concebirse a sí mismos y la realidad, a sí mismos y la realidad exterior, perdón, sino que también se diferencian todos ellos entre sí. Y aunque puedan darse neologismos parecidos a su estructura por la vía de las leyes formadoras de los idiomas, no se tienen nunca neologismos perfectamente iguales a los que concierne a su significación paranoica. Bueno, esta es un poco la síntesis que quería comentaros acerca ah, de lo que comenta Tanchi con respecto a los neologismos. ¿De acuerdo? Bueno, también insiste en el otro aspecto este de la soledad, ¿no? De cómo la locura es muy solitaria, ¿no? Mm, Voy a leeros este otro párrafo también de
Tanchi, ¿no? Dice el neologista encumbra siempre. Ah, sí. De todos modos, el neologista elucubra siempre en solitario sobre su símbolo predilecto y por esa razón no se desarrolla nunca entre los alienados, aunque obligados a vivir juntos en los asilos, la neología colectiva o de casta, la jerga, como ocurre con los criminales, eso no se comparte. Estas son palabras de Morselli. ¿Por qué sé que son? No lo había puesto aquí. Joder, porque ese libro lo publicamos nosotros. Un alumno o un seguidor de Kanchi fue Enrico Morselli, que escribió el libro de dos volúmenes gordos de semiología clínica. Y es muy bueno, él hace un estudio de toda la semiología, ¿no? Y cuando habla de los neologismos, que les dedica mucho, mucho, muchas páginas, dice algo sorprendente, porque él había trabajado, claro, en manicomios, y había trabajado en las prisiones, y dice que es una cosa muy llamativa que las palabras que se inventan en una prisión, que son del slang o de la jerga de la prisión, dice, pasan de unos a otros y de pronto pues hay una especie de idioma carcelario, dice, pero los neologismos que se inventan en una prisión, que los inventa un loco en una prisión, no pasan a nadie, se quedan en el loco que lo inventó. Dice, y en los manicomios pasa lo mismo. Cada loco tiene su neologismo. O sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? Es algo tan privado, tan íntimo, y precisamente por eso es tan denso el neologismo paranoico, que es prácticamente representa todo el mundo de significaciones, en ese caso de esa persona. Y al mismo tiempo tan solitario que no se puede compartir. ¿Se entiende? Bueno, hay un autor alemán que no habréis oído nunca hablar de él, pero no me importará gastar un poquito de tiempo con él, que es Theodor Sperry, y escribió un libro que se llama eh, Fenómenos del lenguaje, trastorno. Ah, a ver, es un libro sobre los fenómenos del lenguaje, ese es el término que él usa. Ah, fenómenos del lenguaje y psicosis. Eso es. Entonces, es todo un estudio amplísimo sobre los trastornos del lenguaje en la psicosis. Naturalmente, como él es alemán, llamar psicosis a todo lo que sabéis que hemos ya visto antes, ¿no? No solamente son las psicosis de las que nosotros hablamos, sino habla de las psicosis también orgánicas o que tienen, bueno, digamos, un fundamento más cerebral. Bueno, pero las que le interesan, a las que le dedica bastante más tiempo, siempre es a la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis maníaco-depresiva, etc. Entonces, este autor lo traigo aquí, lo saco aquí a colación por una razón muy importante, porque él no es psicoanalista, es un psiquiatra, yo creo que muy agudo en sus descripciones, de una formación fenomenológica, es decir, que le interesa mucho, digamos, la descripción, etcétera, etcétera. Bueno, pero no es psicoanalista. Entonces, este señor, ah, lo llamativo cuando lees el texto es que la atención que va prestando al para qué todo este tipo de creaciones, ¿no? Y eso no voy a leeros todo el libro, es un libro gordo, pero sí voy a leeros algunos pasajes de unos apartados, en concreto 18 y 19, que los llama chronische Paranoid, los paranoides crónicos, ¿no? Y entonces él habla fijaros, del éxtasis del lenguaje, lo titula así, éxtasis del lenguaje, los neologismos y el lenguaje artificial. Voy a quedarme solamente con este apartado para que veáis, porque él transmite muy bien
esta cuestión del lado de la función de estas invenciones. Dice, Sperry observa que en algunos pacientes con esquizofrenia paranoide crónica o con paranoia, podríamos decir nosotros, pues aquí la paranoia queda completamente, está todo metido dentro de la esquizofrenia paranoide, ¿no? Algunos pacientes con esquizofrenia paranoide crónica o con paranoia esquizofrénica, llamadlo como queráis, porque siempre se suele dar mucha más importancia a la esquizofrenia porque parece que es más orgánica, pues nosotros para llevar un poco la contra decimos, pues una paranoia esquizofrénica. Ya está. Yo lo pongo en los libros y me dicen, este tío se ha vuelto bobo. Pues no, ¿qué más me da llamarlo de una manera que de otra? Si en realidad la colonización de la esquizofrenia de todos los campos de la locura, con excepción de la psicosis maníaco-depresiva, es la tendencia a pensar que todo la locura es cerebral, porque la esquizofrenia, como es una cosa tan cerebral, pero es cerebral, estamos todavía esperando que nos den la solución a qué cerebral es, ¿no? En cambio, si dices paranoia, es más difícil decir que la paranoia es cerebral. Entonces, pues, yo por eso digo paranoia esquizofrénica. Bueno, pues bobadas mías, ¿no? Pero bueno, entonces este tipo de pacientes se lo observa que en algunos de estos pacientes con esquizofrenia paranoide se observa un fenómeno denominado Sprachekstase. Es éxtasis del lenguaje. Fijaros, éxtasis del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que se caracteriza por un habla exaltada, excesivamente elaborada y a menudo incomprensible para los demás. Incomprensible para los demás. Vamos deslizándonos poco a poco del lenguaje creativo, de la creación de un nuevo lenguaje que nos va a llevar a el lenguaje privado de la locura. Esto es muy schreberiano, pero no porque sea schreberiano, sino porque los locos son, en ese sentido, schreberianos. O Schreber muestra, se puede decir así, en este tipo de grandes delirios, cómo hay un cogollo donde todos van a beber del libro de Schreber, o la locura tiene ese denominador común en el que todos comparten esa especie de creación lingüística, de locura creativa y de lenguaje privado, ¿no? Vamos a seguir leyendo un poquito más. Un rasgo distintivo es la creación de neologismos, es decir, de palabras inventadas, ¿no? Que no existen en el idioma común, ¿no? Bueno, ya los hemos definido. Dice, algunos sujetos desarrollan lo que el autor llama Kunstsprache, un lenguaje, bueno, artificial, o incluso lo podemos traducir un lenguaje construido, ¿no? Bueno, una especie de glosolalia, ¿no? Si conocéis por la psicopatología este término, ¿no? Que es un lenguaje verbal con sus propias reglas internas, a veces con una gramática y una fonética particulares. Estamos hablando ya de una creación neológica importantísima, donde incluso el paciente inventa un lenguaje distinto al lenguaje que se usa en la calle. Y dice el autor, el lenguaje se vuelve himno, éxtasis. Aquí también se pone muy emocionado, ¿no? Se vuelve himno, éxtasis. La entonación de las frases se eleva hasta lo patético y surgen creaciones lingüísticas que pueden ser consideradas como neologismos o lenguaje artificial. Entonces, aquí el autor distingue entre varios tipos de neologismos y analiza su papel en el lenguaje psicótico, ¿no? Bueno, por ejemplo, distingue cómo pueden aparecer los neologismos como juegos lingüísticos, es decir, uno, como una necesidad expresiva ante la insuficiencia del lenguaje convencional, y dos, como fenómenos involuntarios en el deterioro cognitivo. Es decir, que estamos en los dos planos de los que ya se hablaba anteriormente, hablaba Tanzi y hablaba Lefebvre y Lassalle
de un tipo de neologismos muy pleno y un tipo de neologismos muy hueco, muy vacío, ¿no? Uno más paranoico y otro más esquizofrénico, desde el punto de vista de la psicopatología o de las categorías, ¿no? Entre las conclusiones de este autor me gustaría resaltar algunas. Vamos a ver, voy a leer algunas de ellas. En primer lugar, la psicosis altera simultáneamente, dice él, el contenido y la forma del lenguaje. Altera el contenido y la forma del lenguaje, es decir, altera el significado y el significante, que es la clasificación que Emilio Bacheto proponía el día pasado para los neologismos, ¿vale? Con otros términos a los que usa aquí Sperry. Otra conclusión. El 2. El tono, el ritmo y la entonación son tan importantes como las palabras mismas para diagnosticar los trastornos psiquiátricos. El tono, el ritmo y la entonación. ¿Por qué dice esto este autor? Pues porque su estudio, algún día os hablaré más de este libro, se basa en grabaciones, en filmaciones, no había vídeos, pero había películas, y grabaciones de sonido. Entonces él estudiaba después mm, eh, cómo se expresaban, qué palabras, con qué tonos decían, con qué ritmo, e iba haciendo, se puede decir así, una serie de clasificaciones y de composiciones para decir que el tono y el ritmo y la entonación son tan importantes como las palabras mismas. ¿De acuerdo? La tercera conclusión, si se puede decir así, existen formas creativas del lenguaje en las psicosis crónicas que pueden asemejarse a una forma de lenguaje privado, ¿no? Por decirlo, a una especie de glosolalia, ¿no? Como la Grundsprache de juez doctor Schreber, ¿no? De ese lenguaje el lenguaje de Dios, ¿no? Que es una especie como del lenguaje neológico creado, ¿no? Que aparece allí, ¿no? Que es el lenguaje básico, el lenguaje fundamental. Él tiene su lenguaje, después tiene también el lenguaje de la Grundsprache, ¿no? Y Sperry analiza cómo algunos pacientes con esquizofrenia paranoide crónica desarrollan formas lingüísticas que no pueden reducirse a un simple deterioro del lenguaje, sino que parecen responder a un sistema interno, a un sistema de lenguaje interno y autónomo, ¿no? Y por eso lo llama lenguaje privado o lenguaje propio. Eigensprache, lenguaje de uno, ¿no? El lenguaje propio, ¿no? Lo llama de varias maneras, lenguaje privado, lenguaje propio, etcétera, ¿no? Las características de este lenguaje privado de la psicosis son, por una parte, lo digo muy abreviado, en primer lugar, la producción de un código interno bajo unos pacientes. ah, no solo crean nuevas palabras, neologismos, sino que desarrollan un sistema gramatical y fonológico propio. En segundo lugar, la construcción de un mundo verbal autónomo. Eso se ve en algunos esquizofrénicos que viven su lenguaje como una realidad paralela, donde las palabras no solo designan objetos, sino que parecen tener una experiencia, una existencia propia, ¿no? Sí, sí. Y en tercer lugar, hay una diferencia con la producción de neologismos en otros trastornos. O sea que no todos los neologismos en la psicosis se pueden considerar parte de un lenguaje privado. Y, dice el autor, distingue entre palabras inventadas, aisladas y sistemas completos con una estructura coherente. ¿Veis también aquí cómo hay esta distinción que antes algunos autores veían entre la separación entre la paranoia y la esquizofrenia? Y él, bueno, pues habla de palabras aisladas, es decir, del neologismo pleno,
y de los sistemas complejos de esta especie de glosolalia, ¿no? De las muchas, muchas, muchas palabras que son necesarias inventar hasta construir un lenguaje privado, ¿no? Después habla de otros neologismos, en cuarto lugar, que son paralelos con el habla en el misticismo y en el éxtasis religioso. Es decir, que él encuentra un cierto paralelismo entre los neologismos de los locos y los de los místicos y del éxtasis, ¿no? Cierta similitud en ese lenguaje extático de ciertos estados religiosos con la glosolalia ah, de los locos y algunas glosolalias de sectas también, ¿no? Religiosas, ¿no? Entonces, resumen, ¿no? A partir de su estudio, este autor, Theodore Sperry, sugiere que en ciertos casos de esquizofrenia paranoide crónica, el lenguaje no es simplemente una manifestación del deterioro, sino que puede adquirir una estructura interna propia similar a un lenguaje privado o autónomo. Bueno, recogemos con los brazos abiertos este tipo, por supuesto, de sugerencias donde no todo se reduce a un déficit, sino que, como os decía al principio, la invención está presente en todo síntoma, en toda creación, no es algo pasivo, es decir, no es el chispazo, se puede decir así, que surge del cerebro, sino que más bien es el trabajo, es el resultado también del trabajo de un sujeto, aunque sean para decir palabras raras o bobadas. ¿De acuerdo? Eso es. Es un trabajo en ese sentido, podemos decir, de reconstrucción, diríamos nosotros. Ahora me gustaría, para terminar, hablaros un poquito de lo que Lacan, digamos, se maduró como clínico, claro, con todas estas referencias. mm, Seglas, Lerambó, por supuesto, pero lo conocía por, yo creo que los estudios sobre los neologismos de otros autores, y siempre les dio una importancia especial, ¿no? Hay dos textos muy recomendables para darles un vistazo. Uno de ellos es acerca de la causalidad psíquica, que es un trabajo de mitad de los años 40. Es muy morseliano, es decir, si leéis a Morselli y leéis lo que dice Lacan de los retruécanos, de todas estas formas de los... De pronto está hablando como hablaría un semiólogo como Seglas o como Morselli, ¿no? Ah, Más adelante iría perfeccionando todo esto, sobre todo cuando él habla en el seminario 3 de los neologismos, del que me voy a ocupar después, ¿no? Pero bueno, en esa época, creo que es el texto de 1940 y pico, ¿no? 45, 46. Habla de ese cáncer verbal del neologismo. Está haciendo una especie de referencia a Paul Giraud, ¿no? Algunas estudios de Giraud sobre precisamente los trastornos del lenguaje. Y Lacan señala que, cito textual, ese naufragio de la sintaxis, esta duplicidad de la enunciación, pero también esta coherencia que equivale a una lógica, esta característica que, desde la unidad de un estilo hasta las estereotipias, marca cada forma de delirio, todo aquello mediante lo que el alienado se comunica con nosotros. Esto es muy importante y lo sacaré al final. Con la palabra o con la pluma. ¿Ves también cómo Lacan habla de dos tipos de formaciones o de trastornos del lenguaje, unos más coherentes, otros más incoherentes? Ah, pero él aquí, y por eso traía este párrafo, con los que el alienado se comunica con nosotros. Es decir, ya esta apreciación que sacaba yo aquí a colación, no se trata tanto que nosotros vayamos a diagnosticar solamente al alienado porque dice, mira, le he pillado el neologismo o le he pillado la glosolalia, ¿no? Sino que se comunica con nosotros quiere decir que el alienado habla, que hay que darle la palabra y que hable con nosotros.
Otra cosa es qué hablamos nosotros con él o cómo lo escuchamos, es decir, que eso sería el marco ya de la terapéutica, ¿no? ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes, verdad? ¿Cómo podemos contribuir a un equilibrio con ellos, ¿no? Bueno, pero tenemos el primer paso, que es es que se comunica a través de su palabra o de su pluma. Dice en el texto, propos sur la causalité psychique. Ah, bueno, entonces es importante esta mención al neologismo y a los trastornos del lenguaje en general como la forma que tienen los locos de comunicarse con nosotros. No solo es un elemento, decía, diagnóstico, sino un medio para la relación. Una década después de este texto, en el seminario sobre las llamadas, así el seminario se llama Las psicosis, creo que es del 55-56 o del 54-55, voy a leeros un pasaje. Dice Lacan, dice, el traductor también se quedó a gusto, ¿no? A nivel del significante, a nivel. Por favor, cuando me mandéis un texto, no pongáis la expresión a nivel de, porque esto siempre se puede evitar. Si Lázaro Carreter levantara la cabeza, se había muerto del disgusto de ver a nivel del significante. Lo cual, por favor, no pongáis en un texto escrito a nivel de. A nivel del significante, en su carácter material, el delirio se distingue precisamente por esa forma especial de discordancia con el lenguaje común que se llama neologismo. A nivel de la significación, tenemos a nivel del significante, ahora a nivel de la significación, se distingue justamente, hecho que solo puede surgir si parten de la idea de que la significación remite siempre a otra significación, porque la significación de estas palabras no se agota en la remisión a otra significación. Esto es lo que explicábamos el otro día con el texto de Emilio Bachetto, ¿no? La significación de estas palabras que los detienen, de esas palabras que los detienen, tienen como propiedad el remitir esencialmente a la significación en cuanto tal, ¿no? Es una significación fundamentalmente, perdón, es una significación que fundamentalmente no remite más que a sí misma, que permanece irreductible. El enfermo mismo subraya que la palabra en sí misma pesa. Antes de poder ser reducida a otra significación, significa en sí misma algo inefable. Es una significación que remite ante todo a la significación en cuanto tal. Esto es lo que veíamos en el texto de Tanchi, ¿no? Cuando hablaba de esas palabras plenas, de un sentido pleno y todas aquellas otras que eran palabras un poco atropelladas, insignificantes, continuas, ¿no? Una detrás de otra, ¿no? Esta es la distinción también que va a desarrollar después Lacan en estos comentarios, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un tipo de neologismos en los que, para decirlo con otros términos, lo que los caracterizan es la densidad con respecto a la significación. Es una palabra inventada que atrae o contiene algo del conjunto de las significaciones. Y dice Lacan, una especie de plomada en la red del discurso del sujeto. O sea, pones una red del discurso del sujeto y pones una plomada, entonces todo tiende hacia esa plomada, ¿no? Todo cae o tiende hacia ese colgante que has puesto ahí, ¿no? Mm. Bueno, y en este seminario 3 acentúa la distinción entre dos tipos de neologismos a propósito del caso Schreber, que es el libro de texto que le sirve para ejemplificar un poco lo que va diciendo. Y en este caso, en el caso Schreber, observa estos dos tipos de fenómenos o de experiencias donde se dibuja
el neologismo. Y entonces él distingue de un lado la intuición y de otro lado la fórmula. De un lado lo pleno y de otro lado lo vacío. De un lado el neologismo, la palabra única, y del otro lado la fórmula, que es la repetición, digamos, la metonimia continua, la multiplicidad de palabras nuevas, ¿no? En el caso de la intuición o de la intuición delirante, Lacan la considera el fenómeno pleno que tiene para el sujeto un carácter saturante, algo que colma, ¿no? En el caso de la fórmula, adquiere una significación cuando ya no remite a nada, ¿no? Dice, es la fórmula que se repite, se reitera, se machaca con insistencia estereotipada. Podemos llamarla, dice Lacan, por oposición a la palabra, la podemos llamar el estribillo, ¿no? Esta distinción con respecto a la significación plena y a la vacía se corresponde con lo que ya decíamos antes, ¿verdad? La psicopatología ah, con respecto a los neologismos, los más paranoicos y los más esquizofrénicos, como lo venía señalando anteriormente Tanchi, ¿no? Y también el día pasado veíamos cuando comentábamos el texto del vocabulario de psicopatología que escribió Bacheto, ¿no? Cómo señala esos neologismos plenos y esos neologismos vacíos. Eso es. Pero en cualquier caso, tanto los plenos como los vacíos, siempre en discordia o en discordancia o en oposición a la lengua corriente, a nuestra lengua común, ¿no? El texto de Bacheto lo señala muy bien todo esto. No son los neologismos, pues una especie de palabras, a veces inventadas y otras veces tomadas del lenguaje común, que en su singularidad recogen un caudal de significaciones para el sujeto, sirviendo de plomada en la trama del discurso. Unas veces emergen como signos henchidos de sentido, otras como estribillos que se repiten con la inercia de lo estereotipado, ¿no? En los primeros, la palabra plena asoma con un fulgor, con una fortaleza inabarcable, absorbiendo la trama de las asociaciones en un torbellino que se deshace, ah, que deshace el sentido, como si toda significación quedara atrapada en un pozo sin fondo. Tanto que el sujeto, al propio sujeto se le vuelve arduo articularlas. Ese es el caso, por ejemplo, en el caso del juez doctor Schreber, de dos palabras que aparecen en sus memorias. Una es, ¿cómo se dice? Ah, la mm, anexión nerviosa, se puede decir. La conexión, bueno, Nervenanlung, Nervenang. Y la otra palabra es sí, como anexión de nervios. Y la otra palabra es Seelenmord, el asesinato del alma, ¿no? Son palabras que él va inventando, aunque pudieran existir, yo no sé si eso si existía ya, seguramente existía, ¿no? Pero son palabras que él va inventando, ¿no? Palabras que no solo nombran, sino que imponen su peso. En cambio, la palabra vacía, el estribillo, es verdad que en ocasiones Schreber empieza a inventar palabras, sí, sí. La insistencia desgasta hasta diluir el sentido, dejando solo el eco de algo que jamás se dice del todo, ¿no? Esos dos fenómenos los capta entonces Lacan en las memorias, en los testimonios, en la experiencia de este juez, y hace esa diferencia que coincide pues, con justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Muy bien, y vamos terminando ya, ¿verdad? Terminamos el punto de vista que he tratado de transmitiros a lo largo de la clase de hoy. Es
primero conocer qué tipo de experiencia subjetiva, a qué tipo de experiencia subjetiva le llamamos neologismo. Punto 1. ¿A qué tipo de experiencia subjetiva le llamamos neologismo? Punto 2. ¿Cuál es su función diagnóstica? Y punto 3, sobre todo, ¿para qué sirve? Es decir, ¿qué función tienen? ¿Qué función les atribuye el propio inventor, el propio delirante, el propio sujeto, ¿no? ¿Y qué función le podemos asignar nosotros también, ¿no? En este sentido, si lo vemos así, es decir, a definir a qué llamamos tal cosa, caracterizarlo, a hacer de ello un uso diagnóstico y al mismo tiempo hacer de ello un uso terapéutico, porque le asignamos una función, entonces estamos ya en un plano distinto del meramente, digamos, descriptivo y en un plano más de una clínica psicoanalítica, donde los trastornos del lenguaje adquieren toda esta relevancia y tienen todo este vigor, ¿no? Es verdad que muchos autores, la mayoría, se han limitado a observar los trastornos del lenguaje y en concreto la experiencia o el fenómeno del neologismo simplemente como una especie de confirmación verbal del error que se produce en un sujeto psicótico, ¿no? En cambio, en las elaboraciones tan más de Freud y de otros psicoanalistas, de Lacan especialmente, ah, de ellas extraemos o nos incitan a pensar y a darle valor al neologismo, ah, por una parte como un signo, que esto no hay que perderlo de vista, ¿no? Pero también como algo que está implicado en la propia experiencia de reconstrucción, ¿no? De reconstrucción del sujeto que vuelve a tener que reconstruir sus relaciones con el lenguaje, aunque sea inventando incluso un lenguaje nuevo, ¿no? Y ahí, ¿verdad? Vemos que eso en algunos casos les funciona o les funciona mejor, peor o regular y eso nosotros tenemos que percatarlo. No es solamente en ese sentido que los neologismos o cualquier tipo de am, experiencia o de fenómeno o de signo que estudia la semiología sea el indicador de que algo no va, sino más bien el esfuerzo que está haciendo el sujeto para que algo se reconstruya. Esto no lo olvidéis nunca porque todo nuestro trabajo radica en esta doble lectura siempre de las formaciones, digamos, sintomáticas. Es decir, no lo tomamos únicamente como algo que no funciona, sino como algo, es verdad, que indica que hay algo que no funciona, pero tenemos que perder de vista qué está funcionando, qué esfuerzo está haciendo el sub. ¿Le va funcionando en algo? ¿Tiene que cambiarlo por otra cosa? Esa es un poco la cuestión. Y en el caso del neologismo, el solo hecho de poner en palabras, esto es fundamental, con esto voy a terminar, el solo hecho de poner en palabras algo que es inenarrable o inefable, eso yo creo, y así lo vemos, eso sirve para atemperar la angustia. ¿Qué es lo más angustioso? Pues joder, no poder tener ni palabras para decirlo, ¿no? Recordar la frase, claro, del físico y astrofísico, ¿no? Si es que se puede llamar así en esa época, Pascal, ¿no? Cuando mira al cielo y dice, me angustia profundamente el silencio eterno de los espacios infinitos. Es que de pronto se queda como horrorizado de que haya ahí algo que no sabe ni cómo ponerle nombre, ¿no? En cambio, todo lo que le vamos poniendo nombre, cuando hablas con un angustiado que va poniendo nombre a, a lo que está pensando, a los dolores que tiene, a los sustos que tiene, a los miedos que tiene, todo eso se va tranquilizando un poco. ¿Cómo no pensar que lo mismo sucede con los locos, ¿verdad? Cuando tienen que inventar algo, de esta densidad a veces del neologismo, o sin embargo, o de esos estribillos de palabras, ¿no? Entonces, la función del neologismo ha de considerarse desde este
punto de vista, ¿no? Eso tiene una función, por supuesto, pero la función tenemos que valorarla caso por caso. Aquí no hay una regla, yo creo, una regla que nos sirve para todo. Caso por caso, ¿no? Como he tratado de mostraros, ¿verdad? Hay neologismos más paranoicos o plenos y otros más vacíos o más erráticos o más esquizofrénicos. Paranoia y la esquizofrenia están muy mezcladas y a veces están más para un lado el sujeto o más para el otro, ¿no? Pero por ponerle una diferenciación, ¿no? Distinguir los neologismos de otras experiencias subjetivas es de por sí fundamental, pero saber para qué sirven es algo que tenemos que averiguar. Es decir, qué función desempeñan, si sientan bien o si sientan mal. Eso como mínimo, ¿no? Y todo eso de lo que hablamos se averigua, naturalmente, hablando con los pacientes, sabiendo que existe ese tipo de experiencias a las que le hemos dedicado una clase entera, ¿verdad? Y que los pacientes nos pueden hablar de ellas, como decía Lacan, en la causalidad psíquica, y que nosotros tenemos que afinar con la función que desempeñan para ellos. Bueno, espero no haberos dado demasiado de tostón, pero hay clases que hay que darlas con los libros en la mano y así había que hacerlo. El próximo día nos vamos a coger otro polo de los trastornos del lenguaje, más esquizofrénicos, más fragmentarios, que están ahí, pero que también tienen su función y que no indican un déficit, que indican una inconsistencia y también un esfuerzo por salir a flote. ¿De acuerdo? Muy bien. José Pues creo, María, José sí, María, quería comentarte que en sí. la traducción del análisis clínico del caso Schreber de Freud, lo traducen, el asesinato del alma lo traducen como almicidio. Bueno, sí es lo mismo. Sí, literalmente en alemán es asesinato del alma. Usa dos palabras, ¿no? Claro, Pero bueno, homicidio, sí, sí. Pero el asesinato del alma, Byron también hablaba de eso, sí. Bueno, homicidio, pues, matar al alma y asesinato del alma, pues matar al alma. claro, Mm. pero me Bu- causó gracia todo en una sola palabra. Sí, 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 sí. Bueno, el lenguaje tiene esta riqueza que puedes poner para decir Seelenmord es el asesinato del alma, literalmente, o homicidio, que es lo mismo. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues nos despedimos hasta la próxima semana, ¿verdad? Y creo que el próximo día tenemos una sesión conjunta, creo, con un hospital de Badajoz, donde está Raúl, uno de nuestros residentes que está haciendo una Mérida, rotación. Mérida, José María. Mérida, 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 exacto, en Mérida. Y entonces hacemos una sesión conjunta con ellos. Creo que podremos hablar del mismo tema que teníamos previsto y quisiera despedir después estas lecciones dedicadas a la regla de la acción y la reacción. Y me gustaría invitar para ello a dos personas, le voy a decir si pueden participar, a Javier Carreño y a Gustavo Ingalina, para preguntarles simplemente una cosa. Vosotros que habéis trabajado con pacientes, por ejemplo, con problemas de adicción, toxicomanías, Javier Carreño ha trabajado con... am, ¿Qué pensáis? cu- A ver, oye, a Gustavo y Karina, que trabaja con niños, a ver, esto de la causa de la psicosis, que a veces se tiende a reducir mucho a una fórmula, a una palabra, a mí me parece que es una cuestión un poco más amplia, ¿no? No digo que sea cerebral, ¿eh? No, no, yo no soy muy psicogenético en este sentido, ¿no? Pero me parece que hay muchas formas a las que hay varios caminos por los que uno puede llegar ahí. Hay que estudiar con cierto detalle en cuánto contribuye el consumo de ciertas drogas para que de pronto algunos sujetos tengan experiencias psicóticas y que ya no den marcha atrás después.
¿Es que acaso había una psicosis latente? Pues probablemente, evidente, sí, sí, sí. Pero, bueno, eso hay que saber lo que es así. ¿Cuántos pacientes tenemos que hay un consumo de drogas alucinógenas fumadas masivamente durante tiempo? Y después en los niños es muy distinto, nos da un punto de vista de la causalidad muy distinto, porque hay niños que han sufrido unas infancias horribles, que no les han importado a nadie, están en el desamparo completo. Entonces ahí hay cosas que hay que tener en cuenta también, ¿no? Bueno, después la psicosis, mm, creo que hay que ampliar un poquito el punto de vista este de... mm, Yo no sé cuál es la causa de la psicosis, pero por eso hemos titulado esta regla de acción y la reacción. Seguro que pasan cosas y el sujeto reacciona de determinadas maneras, ¿no? Y por eso decía que era una falsificación de la ley de Newton, porque no es de la misma proporción, porque a veces una violación, un abuso que vemos con tanta frecuencia, hay gente que lo deja desgobernado y hay gente que no. Ni es tampoco en sentido contrario, como la física, ¿no? Es que aquí estamos en un mundo donde es todo muy distinto, ¿no? Entonces, creo que voy a invitar a estas dos personas para que nos den simplemente su opinión sobre, con lo que ellos han visto, qué nos pueden decir. Desde luego, nada definitivo, simplemente una opinión, ¿vale? Pero vale la pena que ampliemos un poquito el panorama para admitir determinado tipo de sucesos en la clínica que se nos desbordan un poco con ciertas explicaciones a las que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a ver si aprendemos un poquito más también con eso, ¿vale? Y el cerebro, desde luego, lo dejamos fuera porque de momento no nos sirve para gran cosa. Bueno, saludos a comer y que yo tengo trabajo esta tarde.